Vamos a seguir y vamos a continuar con lo que es la confesión de fe. Y hoy nos tocaría lo que es la santificación. La santificación. Es un tema largo. Si ustedes quieren, por ser largo, yo lo voy a resumir todo en un sermón. No se va a dividir, lo voy a resumir todo en un sermón. Si quieren escuchar toda la serie de la santificación, creo que en el canal de la iglesia está. Pero queremos concentrarnos más en lo que el resumen que hace la confesión de fe. Lo que vamos a estar viendo van a ser 3 puntos. Uno es la definición de la santificación, su definición. Después vamos a ver la diferencia con la justificación, qué diferencia hay entre la santificación y la justificación. Y después vamos a estar viendo las 3 etapas de la santificación, que estas son la santificación inicial, y yo puse la santificación inicial es una realidad definitiva. El segundo punto va a ser la santificación progresiva, un camino de fe que hace frente al pecado. Y la santificación final, el coronamiento. Pero vamos a estar viendo esas 3 etapas, la inicial, progresiva y final. Entonces vamos a comenzar su definición. Buscando la definición, más o menos, estaba pensando y se me ocurrió poner el ejemplo de mi propio taller. En mi propio taller yo tengo varias herramientas, todas mías, son todas diferentes. Algunas herramientas son manuales, otras herramientas son eléctricas, algunas herramientas son caras, las otras no, compradas como si fuesen en los chinos. Pero todas esas herramientas las utilizo en mi taller. Pero lo que he decidido es apartar ciertas herramientas para mi trabajo cotidiano. Esas herramientas son para mí especiales. Esas herramientas las he separado del resto de las herramientas, las he separado y las tengo a mano porque son las que utilizo diariamente. Esas herramientas tienen un cuidado especial de parte mía. Esas herramientas las limpio, me fijo si están en su lugar, porque como ya les digo, es mi trabajo y las necesito y por eso las aparté. No quiere decir que las otras herramientas no las cuide. Sí reciben su cuidado, sí reciben su atención, pero estas herramientas son especiales y las separé para algo. No son las más caras, no tienen que ser las más caras. Es más, yo ahí ponía y me acordaba de un destornillador que tengo que el pobrecito solamente me sirve a mí, para mí nada más, para mi uso. Pero ese destornillador tiene una historia. Ese destornillador se utilizó para, no sé, si hacer un agujero, qué sé yo, se martilló, se rompió y después se hizo fuerza y se dobló. Así que pobrecito es bien feo. Entonces es como una C el destornillador. Pero yo lo agarré, yo lo rescaté, yo lo pegué con un montón de epoxilina ahí y me sirve para un trabajo específico. Y entonces decidí apartarlo junto con las demás herramientas que me sirven para mi tarea. Esos destornilladores, esas herramientas apartadas, lo que están haciendo es identificar, o me representan la tarea que yo estoy haciendo. Esos destornilladores, cuando se ven es, este hombre trabaja de tal cosa, me representa. Y de una manera similar es el uso que la Biblia le da a la palabra santificar. Es para decir que algo que era común o de uso común ahora es apartado para Dios y por eso lo hace especial. Ese objeto o esa persona o ese pueblo pasa a ser una posesión especial de Dios. No es porque son
mejores, no es porque son más bonitos, no es porque son más fuertes, sino porque Dios quiso separar a esos objetos o personas o pueblos del resto de los demás, porque Él es el dueño de todos y el dueño de todo. Veamos algunos ejemplos con respecto a cómo cosas comunes pasaron a ser especiales. Vean Éxodo 40:10. Éxodo 40:10. Estos son objetos comunes siendo separados para Dios. Objetos comunes siendo separados para Dios. Éxodo 40:10 dice, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Así ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y así hay un montón de utensilios que fueron separados y apartados para Dios. Este es un simple ejemplo nomás. Pero veamos ahora cómo hombres comunes fueron separados para Dios. Éxodo también, capítulo 28, versículo 41. 28:41. Dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Gente del pueblo, gente del mundo fue apartada para un pueblo, y gente del mismo pueblo apartada para un oficio especial. Pero también veamos a un pueblo insignificante, también separado para Dios. Deuteronomio 7, versículo 6 al 7. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, o sea, un pueblo apartado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha elegido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Como vemos, nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. Nadie puede hacerse santo delante de Dios. Es Dios que santifica y nos hace especiales para Él. No porque somos mejores, no porque nosotros seamos los más bonitos, ni porque tampoco tengamos la doctrina correcta, que está bien, pero no por eso Dios nos va a hacer santos. Simplemente es porque Dios, por su pura gracia, quiere hacerlo. Dios, por su pura gracia, quiere hacerlo. Entonces, ya más o menos entendiendo qué es ser santo o qué es la santificación, podemos ver la diferencia ahora con la justificación. La santificación y la justificación no son iguales, ni tampoco son sinónimos. Podemos enumerar algunas cosas. La justificación en el creyente es una posición legal delante del tribunal de Dios. Dios los declara justo. El hombre no puede justificarse delante de Dios. No puede, porque es culpable. Él debe ser, ¿qué? Debe ser castigado. Y para ser justo, él debe estar amparado bajo la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios lo declare justo. En cambio, la santificación es una condición interna. La justificación es una posición legal. La santificación es una condición interna, interior del hombre, al igual que la regeneración, como hemos visto en sermones anteriores. El hombre es apartado para Dios, su corazón es cambiado y comienza a caminar una vida santa. Por otra parte, la justificación es una vez y para siempre. Dios hace justo al creyente. El creyente, por más que peque, no necesita ser justificado cada vez que peca, ni tampoco puede caer de esa justicia.
perfecta, porque la base es la obra del Señor Jesucristo. Por otro lado, la santificación. Aunque en un principio, y eso tiene que quedar claro, aunque en un principio también la santificación es una vez para siempre, después continúa durante toda nuestra vida. Continúa durante toda la vida. Ustedes van a poder ver en los libros que se hace esa separación, que la justificación es una vez para siempre y la santificación dura o continúa durante toda la vida. Pero en realidad la santificación también es una vez para siempre. Tiene dos caras. Es una vez para siempre porque fuimos apartados por Dios y continúa durante toda nuestra vida. Por otro lado, la justificación es una obra de Dios por entero. El hombre no puede aportar absolutamente nada. Una vez que Dios abre los ojos al Evangelio, cuando el hombre recibe vida, recién ahí el hombre puede arrepentirse de sus pecados, creer, poder ver que es culpable, que merece el castigo y que necesita imperiosamente estar, como decíamos recién, bajo el amparo de la obra del Señor Jesús. Y tiene que poner su fe ahí. En la santificación, por un lado, Dios también aparta al ser humano. También nos encontramos con el mismo dilema. Por un lado, la santificación es una obra de Dios. El hombre no puede santificarse. Dios lo aparta y lo hace suyo. Pero también nos encontramos aquí que cuando una vez que Dios nos santifica, nos transforma, nos da un nuevo corazón, comienza a cooperar con Dios para su santificación personal y para la iglesia. Entonces, una obra de Dios por entero, pero también es una cooperación con Dios una vez que tenemos un nuevo corazón. También podemos decir que la justificación es perfecta en esta vida. Es perfecta en esta vida. El creyente es declarado justo en el momento que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en la obra del Señor Jesucristo. Recordemos, no puede caer de esa justicia porque está basada en la obra del Señor Jesús. Por eso es perfecta. Por otro lado, podemos decir también que la santificación inicial es perfecta, porque Dios nos aparta para Él de una manera perfecta y segura, porque Él nos hizo santo. Pero por otro lado, no es perfecta en esta vida, porque vamos creciendo en ella cada día. Por un lado es perfecta porque Dios nos hizo santo, pero por otro lado no es perfecta porque nos vemos nosotros y no nos vemos perfectos. Debemos crecer en ella cada día. Por último, la justificación es igual a todos los creyentes. Esto es, que todos son justificados por la fe en la obra de nuestro Señor Jesús. No hay otro camino. Exactamente todos los creyentes, la justificación es igual para todos. Y Dios es el que declara justo. Y ninguna persona ni nadie puede decir que no lo es. Eso es una de las cosas que Pablo dice en Romanos 8:33. Nadie nos puede condenar porque Dios es el que justifica. En cambio, la santificación, sí, es más evidente o mayor en unos que en otros. Algunos son maduros en la fe, son más parecidos a Cristo. Y por otro lado, otros son más duros. No más maduros, sino más duros. Son más niños espirituales. Así como Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Se comportaban como niños. Entonces hay diferencia. La justificación es igual a todos los creyentes. Es por fe. Y la santificación se ve o está evidenciado en algunos más y en otros menos. Entonces, sabiendo estas diferencias, ahora sí vamos a pasar a los puntos principales, que es las 3 etapas de la santificación.
las tres etapas de la santificación. ¿Por qué se dividen en tres etapas? Se dividen en tres etapas por la simple razón para poder tener una comprensión más exacta de la doctrina de la santificación. Y estas tres etapas son la etapa inicial, una etapa progresiva y una etapa final. Una inicial, una progresiva y una final. Entonces vamos a ver la inicial, que puse como título Santificación inicial. Es una realidad definitiva. La santificación inicial es una realidad definitiva. Dice un comentarista lo siguiente: la santificación tiene un principio definido en la regeneración. Un cambio moral definido tiene lugar en nuestra vida en el momento de la regeneración. Porque Pablo habla del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:5, que después los vamos a leer. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como hábito o patrón de vida, según lo que dice 1 de Juan 3:9, que también lo vamos a leer. Porque el poder de la nueva vida espiritual en nosotros nos guarda de someternos a una vida de pecado. Este cambio moral inicial es la primera etapa de la santificación. Veamos esos pasajes. En primer lugar, Tito. Tito, capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Tito 3, del 4 al 5, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ahí podemos ver la obra de Dios, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Como vemos, hay una superposición entre la regeneración y la santificación. A veces cuando vemos la santificación inicial nos podemos confundir y decir, pero esto es regeneración. Son dos cosas diferentes, pero sí se superponen. Porque comienza también, la santificación comienza con la regeneración porque es parte de la salvación. Es parte de la salvación. Cuando Dios nos salva, nos regenera y nos santifica. Es parte de la salvación. Y Pablo le dice a los corintios lo siguiente. Fíjense ahí en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 11. 1 Corintios 6, 11. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Veamos un poco lo que Pablo decía acá. Vemos acá un verbo, es habéis, o en otra versión puede ser fuisteis. Está habéis, fuiste. Y este verbo es interesante, un verbo que todo erudito de las Escrituras se está peleando. Pero es simple, es un verbo que se llama un verbo aoristo, porque en castellano no existe el verbo aoristo, pero en griego sí. Este verbo aoristo, esto significa que ocurrió en el pasado una vez y para siempre. Eso es lo que significa. Cuando Pablo le está diciendo, habéis sido santificados, eso ocurrió en el pasado, una vez y para siempre. Por eso el hombre no hace nada, por eso el hombre no pudo hacer nada. Igual que la regeneración, igual que la salvación, ocurrió. Dios lo hizo. Pero también para afirmar mejor que el hombre no actuó en la santificación inicial, está en una voz pasiva ese verbo. Esto es que el hombre no hizo nada para ser santo, sino es que es la obra de Dios. Obrando por gracia, por misericordia, Dios los separa del mundo, los hace para Él y les da un nuevo corazón. Y esta es una realidad en la vida del creyente.
Mis hermanos, esto no podemos perderlo de vista. Fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados por la obra del Espíritu Santo. Es una realidad, es una realidad. Lo que la santificación inicial hace, por decirlo de un modo, es cortar con nuestro rey, el rey que antes nos dominaba, el pecado. Ahora el creyente no ama más pecar porque tiene un nuevo dueño, que es el Señor Jesús. Y ahora su Espíritu está viviendo en nosotros, está viviendo en el creyente y tiene un nuevo deseo que antes no tenía, ese deseo de agradar siempre a Dios. Por eso ahí en Colosenses 1, versículo 13 y 14, Pablo le dice lo siguiente: el cual nos ha librado. Fíjense cómo Pablo usa. Bien, dice, nos ha librado, hecho pasado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es la realidad del creyente. Nos ha trasladado, estamos en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Y primera de Juan 3:9, que acá se han peleado muchos. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto no quiere decir que el creyente no peca. Esto no quiere decir que el creyente no peca, porque si no estaríamos teniendo dos errores simples. Juan se estaría contradiciendo, porque en el primer capítulo dice que nadie puede decir que no comete pecado. Y en segundo lugar, caeríamos en el error del perfeccionismo, que es lo que muchas veces ha traído división también en las iglesias. Los perfeccionistas muchas veces eran los anabaptistas del tiempo antiguo, no los bautistas, anabaptistas, que eran perfeccionistas. Ellos decían que un creyente no podía pecar. Pero la frase no puede pecar está ligado a la práctica del pecado. No puede practicar el pecado, no puede hacerlo su aliado, no puede dejarlo tomar el control de una manera continua. De una manera continua. Es interesante porque la palabra practicar, si uno se fija, para poder notarlo mejor, es como ahora se hacen las cosas en serie, un auto, lo que sea, se hacen en serie. Eso es practicar, se hacen continuamente, seguidamente, tanta cantidad de vehículos, eso es practicar el pecado. Bien, el cristiano sí, no puede practicar el pecado. Eso es lo que significa esa frase, no puede pecar, no puede practicar el pecado. Entonces, entender la santificación inicial hace al creyente más fuerte para luchar contra el pecado. Nos hace más fuerte para luchar contra el pecado, porque nos ubica en nuestra realidad. Fuimos apartados, fuimos santificados, fuimos trasladados al reino del Señor. Fue cortado el pecado, ya no es nuestro rey. Y es lo que más o menos Pablo le está diciendo en Romanos 6. Vayamos a Romanos 6, 9. Romanos 6, 9 en adelante, hasta el 11. Dice, fíjense cómo Pablo comienza, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió, ¿cuántas veces? Una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La realidad del creyente es la unión con Cristo.
Es la unión con Cristo, con su Señor. Un Señor triunfante que venció la muerte, venció el pecado y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Tenemos un Señor triunfante y este es el argumento de Pablo. Y esta es la realidad de cada creyente en cuanto a la santificación inicial. Esta es nuestra realidad. Debemos considerarnos muertos al pecado. Pero fíjense también en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, del 1 al 4. Vamos a leer. Dice lo siguiente. Fíjense, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Pero yo le voy a leer de otra versión, que me pareció mejor, más que todo en el versículo 1, porque dice, si pues habéis resucitado, como que entra alguna duda. Pero mejor se traduce en palabra de Dios para todos, dice, puesto que ustedes fueron resucitados. Y ahí está la realidad. Puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada con Dios. No me gustó el versículo 4 porque distorsiona un poquito, pero cuando Cristo, nuestra vida, venga, nosotros vamos a ser igual que Él y vamos a gozarnos juntamente con Él. Entonces, el creyente, ¿qué debe hacer? Debe reflexionar continuamente en estas cosas. El creyente debe reflexionar continuamente en estas cosas, en esta realidad. Eso es lo que Pablo le dice a los romanos. Consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado. Y esta es una palabra realmente muy instructiva. Nos habla de tener un registro mental de nuestra salvación. Eso es lo que significa considerarse. Tengan un registro mental, en otra palabra le está diciendo Pablo. Un registro mental de lo que Cristo ha hecho. Cristo ha muerto y ha resucitado, ha vencido la muerte, el pecado. Es lo que Pablo le está diciendo a los romanos en toda su carta. Si ustedes leen los versículos anteriores, se van a dar cuenta que Pablo está hablando de ese triunfo de Cristo en la cruz. Y así nosotros tenemos que estar recordando continuamente un registro mental. Por ejemplo, eso es lo que se debe recordar cuando una persona se bautiza. Cuando una persona se bautiza, en ese momento la persona se está considerando muerto al dominio del pecado, pero vivo para Dios. Se identifica con Cristo en su muerte y resurrección. Eso es lo que hace cuando una persona se bautiza. Por eso es muy importante entender la santificación inicial. Es muy importante entender la santificación inicial. No es simplemente el comienzo de algo. No, es una realidad que se debe tener en mente diariamente. Estamos unidos con Cristo. Estamos en Él. Estamos en Él. Por eso el creyente no puede decir, por ejemplo, he tenido un mal genio durante toda mi vida y no puedo cambiarlo. Eso sería negar una verdad bíblica. Eso es dejar que el pecado reine en su vida. Es negar la verdad bíblica. El creyente puede cambiar de carácter porque fue santificado para Dios, apartado para Él. Tiene una nueva vida, un nuevo corazón, tiene el Espíritu Santo que lo ayuda. Entonces, al tener esto en mente, podemos pasar a la segunda etapa.
ya vimos la realidad del creyente. Fuimos santificados y unidos a Cristo. Ahora vamos a pasar a lo que es la santificación progresiva. La santificación progresiva, que es la que siempre se habla más. No voy a tocar mucho, es la que siempre habla más, pero está conectada íntimamente con la santificación inicial. Están conectadas. Por eso puse la santificación progresiva, un camino de fe que hace frente al pecado. ¿Y por qué un camino de fe que hace frente al pecado? Porque como les decía recién, está basada en todo lo que estuvimos viendo anteriormente. Hay una realidad en el creyente en la santificación inicial. Estamos unidos a Cristo. Su victoria es nuestra victoria. Su victoria es nuestra victoria. Todos los creyentes fuimos libertados del dominio del pecado. Ahora estamos unidos a Cristo de una manera real, mis hermanos, de una manera real. Su victoria es nuestra victoria. Su victoria es nuestra victoria. Pero ¿cómo esto ocurrió en el pasado? Como esto ocurrió en el pasado y como nosotros muchas veces nos olvidamos, y más en el momento cuando estamos tentados o cuando estamos luchando con un pecado, nosotros lo que debemos hacer es, como decía Pablo, debemos empezar a pensar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo Él a nuestro favor y colocar nuestra fe en esa obra perfecta. En esa obra perfecta, en esa obra que ocurrió en el pasado. Cristo venció en el pasado, Cristo me liberó en el pasado, yo en el pasado ya estoy en el reino de su Hijo amado. Entonces puedo hacerle ahora frente al pecado, no con mis propias fuerzas, sino poniendo mi fe en la obra del Señor Jesús. Y ahora, con esa fe le puedo pedir al Espíritu Santo para que me pueda ayudar a combatir ese pecado. Y esta fe debe ser alimentada por medio de las Escrituras, que nos hablan acerca de nuestra posición en Cristo y mi relación con el pecado. Entonces así yo puedo hacerle frente y caminar en santidad. Ahora, ¿por qué se le dice santificación progresiva? Si nosotros recordamos Romanos del 8, del 29 al 30, no lo vamos a leer. Primeramente nosotros fuimos salvados para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Fuimos salvados para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Entonces podemos decir que la santificación inicial, para que nosotros nos podamos hacer un cuadro mental, podemos decir que la santificación inicial es el marco donde comenzará a construirse esa imagen. Y esa construcción es la santificación progresiva, donde nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, etcétera, van siendo transformados progresivamente durante toda nuestra vida conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. Por eso es tan importante la santificación inicial. Como habíamos dicho, en base a esa santificación inicial, el creyente no tuvo parte, pero Dios ahora en su gracia, y esto es lo hermoso de nuestro Señor, ahora en su gracia le permite cooperar con Él para que se lleve a cabo esa transformación. Y Él provee al creyente ahora todos los medios de gracia para tomarlos y usarlos para tal fin, con la ayuda de su Espíritu Santo. Pero ¿por qué peca o por qué el creyente sigue pecando? ¿Por qué el creyente sigue pecando? Bien, porque el pecado no ha sido desterrado completamente. Eso va a ocurrir al final, cuando estemos con Cristo en gloria.
Ahí va a ser desterrado. Ahora, cuando habla de que el pecado ha sido destruido en la Biblia, nosotros tenemos que entenderlo que ha sido reducido a la impotencia. Reducido a la impotencia. No tiene poder sobre nosotros. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se levanta contra nosotros y se hace ver que tiene poder. Y se hace notar que tiene poder. Por eso, las continuas advertencias en las Escrituras, que dicen, no den lugar, no presten sus miembros a tal cosa, hagan morir, y todas esas cosas. Ahora, ¿cómo podemos ser más parecidos a Cristo y combatir más el pecado? Y esto es interesante porque los teólogos llaman a esta parte de la santificación lo indicativo y lo imperativo. Lo indicativo y lo imperativo. Busquen ahí, por favor, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, fíjense, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En este punto vemos lo que se llama el indicativo. Pedro les dice, ustedes son. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Es un indicativo. Ustedes son. Es la realidad del creyente. Ellos no deben ser. Ellos ya son. Ese es el indicativo. Ahora, la santificación entonces progresiva no es un salto al vacío. No es una tarea del creyente que ha sido dejado solo por Dios y se la tiene que arreglar solito. El creyente debe encontrar estos indicativos en la palabra de Dios y fortalecer su fe en lo que Dios dice. Y así caminar y combatir al pecado. Al ver el indicativo, entonces, que nos apunta a nuestra realidad, ¿cuál es el indicativo de Pedro? Que está diciendo a estos hermanos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora estos creyentes pueden responder al siguiente pasaje de también Primera de Pedro 1:15. Fíjense, Primera de Pedro 1:15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay una orden. Sed santos. Pero podemos ser santos porque ya la palabra de Dios nos indicó nuestra posición. Ya fuimos separados, apartados, nación santa. Entonces Dios no nos está diciendo algo loco. Dios nos está diciendo lo que podemos hacer por medio de su Espíritu Santo, lo podemos llegar a hacer. Veamos otros pasajes para ver mejor esta realidad que tenemos. Romanos 6, otra vez, Romanos 6, del 12 al 14. Dice, Romanos 6, del 12 al 14, dice, no reine, fíjense cómo empieza Pablo, no reine. Ahí hay un imperativo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, otro imperativo, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Otro imperativo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El versículo 14, lo que nos está diciendo acá es el indicativo, nos indica qué es lo que sucedió con nosotros, lo que hizo Dios por nosotros. Y nos llama realmente a ver nuestra realidad, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto es, no es nuestro rey.
Él fue vencido por Cristo en su muerte y resurrección. Y nosotros estábamos en Él, en su muerte y resurrección, y seguimos estando en Él. Por eso están esos imperativos, porque también está primariamente el indicativo, nos dice, no pueden, el pecado no puede enseñorearse de ustedes. Por eso Pablo puede darles las órdenes, esos imperativos, no reine el pecado en ustedes, no presenten vuestros miembros. Pero otro imperativo, sí presentaos vuestros miembros, vosotros mismos a Dios. Lo que nosotros tenemos que entender es que la orden no está basada en las obras humanas primariamente, está basada en la realidad de la victoria de Cristo a nuestro favor. La orden está basada en la realidad de la obra de Cristo a nuestro favor. Dios nos da una orden porque la victoria ya es de Cristo. Por eso mi fe actúa sobre esa realidad. Creo que Cristo venció en la cruz, venció el pecado, lo venció por mí y ahora estoy con Él y ahora soy santo, apartado para Dios y puedo ser santo y mi fe ahí comienza a actuar y comienzo a agarrar o a tomar todos los medios de gracia que Dios me ha dado para que yo sea más santo y más como Cristo y así vencer el pecado. Dice alguien lo siguiente acerca de los indicativos y los imperativos. Dice, no hay indicativo sin obediencia al imperativo. La obediencia al imperativo muestra que el indicativo es una realidad de nuestra vida. En otras palabras, creer lo que nos indican las Escrituras acerca del triunfo de Cristo es verdad. Y que nosotros estamos en Cristo es verdad. Eso es lo que nos indican las Escrituras. Y porque los indican esa realidad, las Escrituras, ahora los mandatos, que cuando nosotros lo obedecemos, hacen esa realidad. Es como que nos están mostrando al mundo esa realidad de mi unión con Cristo. Porque puedo obrar, puedo obedecer a todos esos mandatos de Dios. Y las cartas, obviamente, todas las cartas hablan de esta tarea del creyente. Por eso es progresiva y el cristiano coopera con Dios. Habla de que hay que luchar, hay que hacer morir la carne, porque ya fuimos transformados, vivificados y ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, a conocer la base, que es la realidad, que es estar en Cristo, cuando el pecado toma partido, cuando se levanta, nos tienta, el creyente mira a Cristo y su victoria. Mira a Cristo y a su victoria. Lo que Él hace es, su fe está basada en la obra perfecta de Cristo. Su fe está basada en la obra de Cristo. Entonces nosotros podemos obedecer a todas las Escrituras. Y enfrentar el pecado, y enfrentar al diablo que nos tienta. Y todo por medio y por la ayuda también del Espíritu Santo. Nosotros podemos tomar ahora todos los medios de gracia que Dios nos da y utilizarlos al ver nuestra realidad en Cristo, mi unión con Cristo. Esa santificación inicial. Al ver esa realidad, yo puedo entonces acercarme al trono de la gracia para pedir gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4 del 14 al 16. O clamar al Padre que no nos deje caer en tentación. Mateo 6, 13. O orar pidiendo sus fuerzas. Efesios 6, 10. O leer su palabra sabiendo que ella nos limpia y nos hace ver más y más a Cristo. Tenemos todo el Salmo 19 o la misma oración de Jesús en Juan 17, 17. O podemos utilizar otro medio que Dios nos ha dado, pedirle a un hermano que ore por nosotros, que nos ayude.
que es lo que estuvimos viendo en los sermones anteriores. Todos estos son los medios de gracia que Dios nos ha provisto para llevar a cabo esta tarea de santificación progresiva, de ser más y más como Cristo. Esta es la actitud del creyente. Considerar, tener una perspectiva correcta. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es mi posición en Él, en Cristo? ¿Cuál es mi posición? Pero no solamente tener algo pasivo. Decir, ¿cuál es mi posición? Estoy unido a Cristo. Bueno, le voy a pedir para que me ayude y me quedo pasivamente. Sino, al ver mi posición en Cristo Jesús, yo ahora voy a luchar vigorosamente, tomando todos los medios de gracia, utilizándolos y clamando al Espíritu Santo para que me pueda ayudar y progresar y ser cada vez más parecido a Cristo. Pablo pudo decir lo siguiente en Filipenses 3, 12. Filipenses 3, 12 en adelante dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso la santificación progresiva no termina enseguida, termina cuando nosotros estemos delante de Dios. Tenemos una meta a alcanzar. Ser como Cristo, pero ahora la victoria de Cristo ya es nuestra, el pecado ya fue vencido en la cruz del Calvario, al Cristo resucitar, ya no tiene poder sobre nosotros. Nosotros tenemos ahora todos los medios de gracia que Él ha dispuesto para nosotros, para que nosotros podamos correr esta carrera que tenemos por delante. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de, por creernos que hemos vencido una vez, bajar la guardia y pensar que el pecado no nos va a molestar más. Y nos va a seguir molestando hasta el fin de nuestros días. Pero gracias a Dios tenemos un aliciente y que nos llena de gozo, que es nuestro último punto, que es la santificación final. Y que lo puse como la santificación final, el coronamiento. El coronamiento. Esta santificación se completa o va a ser completada al momento de morir. Cuando nosotros muramos, nuestras almas van a ir al Señor. Y cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, nuestros cuerpos serán otra vez hechos y se van a unir, van a ser nuevos, glorificados y se van a unir con nuestras almas. O si el Señor llega a venir en este momento o mientras nosotros estemos vivos, va a ocurrir más o menos parecido. Tanto nuestros cuerpos como nuestras almas van a ser totalmente transformadas para estar continuamente en el gozo pleno de nuestro Señor. Y eso es un gozo para el creyente. Eso es una consolación. No vamos a tener que vivir más luchando con el pecado cuando nosotros seamos glorificados y estemos con el Señor. No va a pasar más. Pero la santificación final y la santificación en completo, pero la final, también nos tiene que hacer pensar en algo que nos tiene que conducir a una mayor santidad. Nosotros en la santificación final, nuestros cuerpos y nuestras almas van a ser glorificadas y van a ser perfectas. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante de un Dios 3 veces santo y que nada inmundo puede estar delante de Él. Por eso necesitamos ser transformados totalmente. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos también 12, versículo 23, dice,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Como vemos, aquellos justos, aquellos que están ya en la presencia del Señor, tuvieron que ser hechos perfectos para estar delante de la presencia de Dios. Y esta es la esperanza, ser hechos perfectos para estar con el Señor. ¿Y por qué tenemos esta esperanza? Porque para el cristiano no hay condenación. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo anhelaba estar con Cristo. Y él sabía lo que era estar con Cristo. En 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes, fíjense, del cuerpo y presentes al Señor. En Filipenses capítulo 1 también, Pablo hablando ahí en el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, dice Pablo. Fíjense, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual dice es muchísimo mejor. Imagínense, no vamos a luchar más con el pecado, no vamos a tener más problemas, no va a haber más llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber nada. Dice, es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y aquí vemos a un hombre maduro espiritualmente. Él entiende que estar en la presencia de Cristo, esto es lo que está diciendo, es mejor morir porque yo sé que voy a estar mejor, pero como un hombre maduro, al saber que hay plenitud de gozo en la presencia del Señor y que no habrá llanto ni dolor, él dice, prefiero estar en el cuerpo porque ustedes me necesitan. ¿Para qué? Para que la iglesia sea cada vez más santificada. Dios no nos ha santificado de una manera individual para que seamos individualistas. Dios nos ha santificado y nos ha colocado en una iglesia que está siendo santificada y santa para poder estar trabajando juntos en nuestra santificación. Y es lo que Pablo está diciendo. ¿Es mejor estar en una santificación final? Sí, muchísimo mejor. Pero ahora ustedes me necesitan. Por último, nuestra redención termina con nuestra glorificación. Y esto es cuando Cristo venga por segunda vez. Esto es cuando nuestros cuerpos van a ser glorificados, van a ser exactamente igual a Él, no dioses, sino perfectos para estar delante de su presencia, de ese Dios 3 veces santo, totalmente renovados, y se unirán a nuestras almas. Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, hablando de la creación, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algo ve, ¿a qué esperarlo? Pablo está hablando, nuestra redención, nuestra glorificación va a ser buenísima, perfecta. Vamos a ser perfectos para estar delante de Dios. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Por qué tenemos esta esperanza, mis hermanos? Porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó.
Primera de Tesalonicenses 4, del 14 en adelante. Porque si creemos que porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, fíjense lo que dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo termina con un estímulo a la iglesia y también con una exhortación. Ahora, estimúlense entre ustedes. Un día se va a terminar el llanto, el dolor, las enfermedades, los huesos que nos duelen, y etcétera. O sea, aliéntense, porque cuando Cristo vuelva, seremos transformados. Y eso es lo que Pablo le enseña a los filipenses en el capítulo 1:6. Dice, estoy persuadido de esto. Estoy convencido, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, esa santificación inicial, y la que continúa, la santificación progresiva, dice, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. En conclusión, nuestra santificación comienza en el mismo momento de nuestra salvación. Él nos apartó por pura gracia. Él nos da de su Espíritu Santo para seguir santificándonos, ser cada vez más parecidos a Cristo. Y nos da ahora todos los medios de gracia, porque Él desea juntamente cooperar con nosotros en esa santificación progresiva. Nuestra tarea, nuestro deber es desear ser más como nuestro Señor Jesús. Por eso nos esforzamos más y más y aumentamos nuestra fe en esa obra redentora y su poder que actúa en nosotros. Mientras tanto, debemos ayudarnos mutuamente, alentarnos unos a otros, a ser cada vez más santos, más parecidos a Cristo, y confiar que Dios va a terminar la obra en nosotros. Él nos glorificará y estaremos en su presencia para siempre. Juan termina diciendo en 1 de Juan 3, del 2 al 3, amados, fíjense cómo Juan les habla a la iglesia, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es un indicativo, ¿ven? Amados, ahora somos hijos de Dios. Es una realidad. Pero hay algo más, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso debemos seguir santificándonos, pedirle a Dios y usar todos los medios de gracia y esperar esa redención completa. Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así termina Juan. Es hermoso. Y hoy Viti decía, y yo lo había notado acá, como dice el viejo himno, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y hoy, por ejemplo, nosotros tenemos realmente ese gozo, esa alegría de saber que un día lo vamos a ver. Pero también hoy sigue renovándose la misericordia de nuestro Dios para aquellos que no son parte del pueblo de Dios y no disfrutarán de su presencia. Y sí, ellos van a tener dolor y mucho sufrimiento.
Pero hoy pueden arrepentirse de sus pecados. Hoy pueden poner su fe en la obra del Señor Jesús. Hoy pueden ser amparados por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo y Dios los declarará justos y van a ser santificados y correrán esta carrera hacia Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque podemos maravillarnos al ver tu obra perfecta, tu obra tan hermosa, Dios, en pecadores como nosotros. Pero gracias, porque hay una realidad. Estamos unidos a ti. Nos has trasladado al reino de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, en esta carrera. Ayúdanos a combatir el pecado. Sigue abriendo nuestros ojos. Sigue abriendo nuestro entendimiento a esa obra perfecta de nuestro Señor Jesús. Sigue abriendo nuestros ojos para que veamos realmente ese poder que actuó en Cristo Jesús resucitando de los muertos, el cual actúa en nosotros. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de aquellos los que no te conocen. Ábreles sus ojos y guíalos al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén.